presenta confianza, habilidad, creatividad, Sembrando Palabras de Vida, libertad. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo para nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 18 de diciembre del 2020, continuando con nuestra programación habitual para este día. Tenemos el gusto de presentar nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Este segmento lo presenta el Grupo Cúspide desde la Ciudad de México. Lo dirige en el día de hoy Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge, por esta cordial bienvenida. Igualmente, desde la Ciudad de México recibe un afectuoso saludo desde todo el equipo de Cúspide. Y asimismo, para ti que estás con nosotros, que tenemos la gran bendición de poder unirnos a través de estos medios, de vivir literal el acortar esas distancias y poder estar unidos en estos momentos. Muchas gracias por la disposición de tu corazón. A nombre de Cúspide, recibe un muy cordial saludo, deseando que te encuentres con bien. Y el día de hoy hemos titulado este programa de Sembrando Palabras de Vida como Haciendo la Paz. Y bueno, pues eso es precisamente lo que es una tarea que nos toca a cada uno de nosotros, hacer la paz. Pareciera que es tan difícil, tan complicado cuando escuchamos de la paz. Bueno, pues a nuestros oídos suena algo muy bonito, muy agradable, ¿verdad? Pero poder llevarlo a cabo en el día a día en nuestra vida es un poco más complicado. Pero eso nos sucede a todos. Y para entrar antes en el tema, para abundar más acerca de este tan bonita palabra, pero que sea sembrada en nuestras vidas, es necesario partir de una palabra que es totalmente opuesta a ella, que es la violencia, que es la guerra. Y vivimos en un sistema en donde en sí hay violencia, en donde cada día la violencia es muy palpable, muy cerca de nosotros, desde que pues somos muy pequeñitos, ¿verdad? Pensemos en un bebé, por ejemplo, cuando el bebé llora, ¿verdad? Y los papás, por tratar de calmarlo, por tratar de averiguar qué es lo que tiene, pues hacen muchísimas cosas por tratar de callarlo. O a veces, inclusive, lo primero que encontramos a la mano es lo que les damos para que el bebé calle, ¿verdad? Como si eso fuera en contra de, pero es una manera de lenguaje de un bebé. Y así, en cada etapa de nuestra vida, vamos expresando un lenguaje en el cual queremos nosotros irnos como adaptando y conociendo todo el mundo que nos rodea. Definitivamente, las personas que están cerca de nosotros, conforme a cómo tengan el conocimiento, a cómo hayan aprendido, a lo que hay en ellos mismos, y hablando de nuestros padres o de los más cercanos a nosotros, es lo que vamos recibiendo. Si vivimos en un hogar en donde los gritos forman parte del día a día, para nosotros es algo muy normal. Si, por ejemplo, hemos visto, ¿verdad?, que a veces por un enfado, por un enojo, aventamos las cosas, los padres, o nos desesperamos y salimos y aventamos la puerta. Para nosotros como hijos a veces eso pudiera ser un lenguaje muy normal. Es lo que vivimos y así vamos creciendo y vamos repitiendo esas situaciones. Hablar de la paz, en donde hay tanta controversia, en donde inclusive hablar de algún tema no queremos hablarlo porque eso va a detonar más discusión. Decimos mejor la paz, ¿verdad? Me evito de problemas, me evito de situaciones difíciles para mi vida, prefiero la paz. Y esta situación contraria a la paz, como la violencia, la guerra, no vamos lejos, ¿verdad? Hablar de países que han vivido situaciones o naciones, situaciones de guerra, ¿verdad?
nuestra propia casa. Y no vamos más todavía de nuestra casa, nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces nosotros mismos no los podemos entender. No sabemos por qué de momento reaccionamos de cierta manera o por qué tendemos, ¿verdad? No nos explicamos. Hay cosas que no queremos hacer, hay cosas que definitivamente quisiéramos frenar desde un pensamiento, pero brota, sale. Y definitivamente es a raíz de algo, ¿verdad? Algo que hemos vivido en el pasado, algo que ha sucedido en nuestra historia y que como ende lo vamos manifestando día a día. Hay ocasiones que podemos observar a una persona, tal vez de momento nos la presentan y algo no nos agrada, algo hay en esa persona, aun cuando no hemos tenido inclusive un intercambio de palabra, ya hay algo que no nos agrada, ¿verdad? Cada uno de nosotros mora un espíritu en el cual nosotros manifestamos a través de gestos, a través de una actitud, a través de una mirada, inclusive una sola palabra, dependiendo de la entonación o de la expresión, ¿verdad? Como nosotros la manifestemos, también está diciendo algo. Se dice en la psicología que, por ejemplo, cuando estamos sentados eh, frente a otra persona y la persona cruza sus brazos, pues es una manifestación que no quiere hablar con nosotros. Está cerrado, ¿verdad? Es una persona introvertida que no quiere realizar conversación. O por ejemplo, se dice también que si estás a un lado de una persona y la persona gira un poquitito en el lado contrario a nosotros y cruza su pierna hacia el lado opuesto, también es un reflejo o una señal de que no quiere abrirse. Bueno, todas estas actitudes, ¿cómo las recibimos nosotros? Las recibimos a veces como un rechazo, las recibimos a veces como que quieren apartarse de nosotros, pudiera ser, ¿verdad? Muchas interpretaciones podemos dar a esas señales. Y nosotros decimos, pero yo lo que busco es la paz, yo lo que quiero es estar tranquilo, yo no quiero tener conflicto, yo no quiero entrar en guerra, no quiero entrar en discusión, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Pero verdaderamente, ¿cómo vamos actuando en el día a día ante las situaciones que se nos van presentando? Es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces pensamos en que yo voy a reaccionar de cierta manera. Cuando vemos alguna actitud que no nos agrada, decimos, yo no actuaría así, yo no diría esto, yo actuaría de otra manera. Sin embargo, cuando tú y yo nos presentamos o se presenta esa situación ante nuestra vida, ¿cómo es que reaccionamos? Podemos decir que es una prueba para verificar o para asegurarnos de cómo estamos reaccionando. ¿Qué hay dentro de nosotros ante la situación que reaccionamos? Realmente ante todo hacemos la paz, ¿verdad que no? ¿Verdad que nos cuesta mucho trabajo decir, pues es que yo no soy, es la otra persona, yo le dije amablemente, yo se lo pedí, por favor, yo se lo pedí con una sonrisa y me contestó con agresividad, ¿verdad? ¿Cuántas veces no acudimos a lo mejor a algún lugar y nos tratan con cierta rigidez, eh, con poca amabilidad, por así decirlo, ¿verdad? Y la situación es que la mayoría de veces no lo tomamos a personal. Es que me trató mal, me hizo esto. Em, y puede ser cierto lo que estamos viviendo, porque no podemos negar que cómo nos estamos sintiendo o cómo lo estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero sería muy diferente si nosotros, en lugar de decir me hizo y tomarlo a algo personal, me trató, me gritó, me insultó, porque puede ser que todo eso sea cierto.
Sin embargo, cuando vemos y cambiamos esa frase y decimos, la persona gritó, la persona dijo, la persona insultó, vamos a quitar esa eh, anteposición de me, porque caemos, podemos ser muy presas de sentirnos víctimas o de sentirnos que es hacia nosotros. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar para poder ir haciendo la paz. La violencia es algo que se va levantando en medio de nosotros con las relaciones que tenemos. Y evidentemente lo primero es la familia. Ahí en ese círculo tan cercano, ahí en donde precisamente deben de cimentarse tantos valores, ahí es donde precisamente es que vamos teniendo muchos conflictos, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de cómo sea ese círculo tan cercano a nosotros, es como también nosotros nos vamos desenvolviendo ante la sociedad. Bueno, déjame leerte esta parte que dice, hagamos todo lo posible por vivir en paz. Hagamos todo lo posible, todo lo posible. Y muchas veces decimos eso, pues es que yo hago todo lo posible, pero pareciera que resulta todo al revés, ¿verdad? Bueno, pues yo te animo a que no nos cansemos, que guardemos precisamente esa unidad, que guardemos ese vínculo de paz, primero con nosotros mismos. Si podemos guardarlo con nosotros mismos, vamos a poder también hacerlo con los demás, para que no se pierda, porque verdaderamente eso es lo que a veces podemos expresar, ¿verdad? Es que aquí en este lugar se perdió la paz, pura guerra, pura discusión, no hay esa unidad, etcétera, ¿verdad? Eh, hoy te puedo decir que en mi vida, hace algunos meses, por una situación de resfriado, fui sospechosa de haber contraído el COVID. Fui me agregué a la lista de sospechosos. En ese tiempo, hace poco más de 2 meses, después de haber visto ese resultado, resultó negativo. Y bueno, sentí verdaderamente decir, bueno, qué bueno que no lo tengo, ¿verdad? Y quisiéramos siempre tener un buen resultado, porque en la vida estamos esperando respuestas, en la vida estamos esperando esa respuesta a lo que nosotros hacemos, como esa prueba, cuando nosotros ante una situación que estamos viviendo, pues queremos siempre ser vencedores, ser ganadores, tener siempre lo mejor. Pero mira, lo mejor es hacer la paz. Lo mejor es hacer la paz con nosotros mismos y con los demás. Es increíble que en nosotros mismos no tengamos ese espíritu de paz, esa unidad de paz, la cual necesita tanto, tanto, tanto necesitamos en este mundo. Bueno, el día de hoy quiero decirte y quiero compartirte que de una cifra que hace 2 meses era sospechosa, bueno, pues hoy formo parte de ese en nuestro país que ya más de 1.289.298 que han sido contagiados, pues yo estoy agregada en ese número. Gracias a Dios he vencido esta situación, pero quiero compartirte algo. Quiero compartirte que, como yo te comentaba, cuando nosotros vemos alguna situación, parte de nosotros mismos inmediatamente tendemos a juzgar, inmediatamente tendemos a hacer nuestros juicios.
nos procuramos ante esta situación del COVID, sabemos que es contagioso, pues nos lavamos las manos, usamos nuestro cubrebocas, inclusive a veces también la careta, nos indican, ¿verdad?, que estemos a distancia. Y déjame decirte que en estas últimas semanas, haber enfrentado a esta situación, aprendí cómo también hay ciertas actitudes que uno dice, pues no sé de dónde las contraje, no sé ni cómo, ¿verdad? Así yo respondí ante la situación cuando me dieron positivo en el COVID. Y yo dije, pero ¿en dónde? ¿En dónde? ¿No? Esa es la primera pregunta que te haces, ¿en dónde? Porque yo, muchas cosas. No sé si tú cerca de ti hay algún familiar, algún amigo. ¿Y cuál ha sido tu actitud? ¿Te has apartado? ¿No has querido ni tener contacto con esa persona o al revés? ¿Has dado tu apoyo? No lo sé, pero déjame decirte que vivir una situación en la que ves tú las noticias, ves todo lo que está ocurriendo muy cerca de ti y en todo el mundo, y eso es lo que viene, de primera instancia viene a nuestra mente, es lo primero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y inmediatamente ya te imaginas, ¿verdad? Con todas estas situaciones que vemos, con las cámaras para poder respirar. Y, y bueno, pasa por nuestra mente tantas cosas. Haciendo la paz, verdaderamente es complicado, pero no imposible. Y es una prueba ante esta situación. Y mira que cuando me acudí al médico para atenderme, él me señaló 4 cosas que tenían que ser muy importante en el día a día a partir de ese momento. Uno de ellos eran unos indicadores de temperatura, indicadores de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria. Tuve que adquirir un oxímetro, medirme la presión. Esos indicadores eran muy importantes cada momento. Y me hizo pensar cómo en nosotros pudiéramos revisarnos, ¿verdad? Nuestras actitudes. Cuando nosotros tendemos a actuar sin saber por qué, sin saber de dónde, sin saber que aunque nosotros no hayamos querido, vivimos, actuamos, respondemos con ciertas actitudes. Esos indicadores nos van dando un dato importante. Cuando en estos momentos, los primeros días eran tan importantes en mi vida que tenía que revisar estos parámetros. Eso me hizo también pensar acerca de la paz. Cuando ante una situación reacciono, cuando ante una situación me enojo, me desespero, es un indicador de que no hay paz en mí. Y si no hay paz en mí, evidentemente no voy a poder dar paz a los que están más cerca de mí. Esos indicadores debemos de tomarlos en cuenta, así como la temperatura cuando de repente empieza a elevarse, bueno, inmediatamente tenía que llamar al médico, indicarle cuál era, qué procedía, ¿verdad? Si pudiéramos tener esos indicadores, y los podemos tener, los podemos hacer tú y yo, así como un termómetro, así como un oxímetro, que puede ir dándonos indicadores también en nuestra vida. Cuando hay actitudes que, reitero, no sabemos por qué sale, ¿no? Es como este contagio de virus que te comento, pues yo decía, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿No? Y empiezas a pensar lo que hiciste, con quién estuviste. Evidentemente, las personas que estuvieron más cerca de mí, con las que conviví, en algún momento, una de ellas traía este virus y tuve ese contagio. ¿Cuántas actitudes en tu vida y en mi vida
por esa convivencia con las personas somos contagiados. Y tú dirías, pues yo no quise ser contagiado, ¿no? Pues sí, pero esa convivencia que tenemos nos va, nos va enseñando y somos contagiados. Contagiados a gritar, contagiados a contestar de una manera tal vez poco amable y necesitamos hacer la paz. Hacer la paz porque eso es lo que cada día necesitamos. Esa paz como ese reposo en el cual tú dices, pues estoy tranquila porque sé que ya hice lo que yo tenía que hacer. Lo demás, yo no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es tener control en mí mismo, tener ese dominio en mí mismo para poder tener esa paz. Para ponerte otro ejemplo es, no sé si alguna vez has tenido en tus manos un recipiente con agua. Puede ser un vaso, una taza, tal vez serviste agua y pasó del nivel casi a caerse, es decir, quedó al borde, ¿no? O tal vez una taza de café, no sé si te ha ocurrido que al vaciar un líquido se llenó hasta el tope. Para poderlo conducir de un lugar a otro, tienes que caminar muy despacio, ¿verdad? Porque ese líquido puede caerse. Caminas muy despacito, ¿verdad? Muy despacito, porque necesitas llegar a ese lugar en donde, en el momento en que lo colocas, en esa base firme, sabes que ya no se va a caer. Es ese reposo, es esa paz. Bueno, pues seguramente hay cosas en ti y en mí que se han desbordado. Hay cosas que nosotros mismos tal vez no nos damos cuenta, pero que no estamos viviendo y que no estamos haciendo esa paz que necesitamos vivirla hoy 18 de diciembre del año 2020. Esa paz en nuestro corazón, descansar, verdaderamente descansar. Descansar de los afanes, descansar de las preocupaciones del mañana, descansar del pasado, ya pasó y no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos cambiar es el mañana de lo que hoy vivamos. Vivamos hoy haciendo la paz, esa paz que necesita nuestro corazón. Te comparto que a veces por medicamentos que podemos llegar a ingerir, puede venir una sobredosis. Y esa sobredosis altera nuestro corazón y parece una bomba. Late, late, late tanto, tanto. Y a veces nosotros vivimos así. Queremos vivir con esa aceleración de lo que hay alrededor de nosotros. Hoy cuando inclusive queremos prender una computadora, un medio electrónico, las pantallas, los celulares, hoy con un clic. Y pareciera que es una velocidad así tan a la instante que también nosotros queremos que cosas sucedan en nuestra vida al instante. Pero necesitamos descansar. Necesitamos tener esa paz. Mira que tenemos ciertos días para trabajar, dependiendo, ¿verdad? De nuestro horario. A lo mejor trabajamos de lunes a viernes, descansamos el sábado, o hay alguien o algunas personas que trabajan de lunes a sábado y descansan el domingo. ¿Cómo es tu descanso? ¿Cómo es tu descanso? A veces decimos, todo lo dejamos para el día de descanso, ¿cierto o no? No, el domingo voy por la despensa, el domingo hago esto, en mi día de descanso voy a hacer esto. Realmente no hay un descanso. Y tal vez me digas, pues entonces, ¿cuándo lo hago? ¿En qué momento lo hago? Tenemos que aprender a organizarnos. Tenemos que aprender a vivir en paz. Y sobre todo, no afanarnos. No afanarnos porque en nuestras manos no está todo. Nos toca hacer una parte y eso es algo que tenemos que hacer hoy en día. Hoy en día es hacer la paz. Hacer la paz con nosotros. Muchas veces estamos enojados con nosotros mismos.
Enojados porque no nos salen las cosas como queremos, porque queremos que otros hagan las cosas como nosotros queremos, porque no nos gusta nuestra persona, nos vemos al espejo, no nos agradamos, nosotros mismos nos rechazamos, nosotros mismos no nos aceptamos, no hacemos esa paz que necesitamos cada día. Bueno, pues yo te animo a que tomes esa paz, a que la guardes, a que vivas tu vida en unidad de ese espíritu de la paz. Que no solamente sea este tiempo de Navidad en la que más mencionamos la palabra paz, sino que verdaderamente la podamos vivir los 365 días del año y que aprendamos a tener cada uno esos indicadores que nos avisen, como esa alerta de decir, algo tienes que hacer para que nada, nada absolutamente te robe la paz. Ninguna circunstancia, sino que tu corazón permanezca en paz, sin afanes, sin preocupaciones, sin contaminar nuestro corazón para que se altere, sino que al contrario viva esa paz que necesitas tú, que necesito yo, que necesitan los que están muy cerca de nosotros, seguramente, ¿verdad? Bien, una última cosa que quiero comentarte es que esa paz tiene que ser acompañada de la fe, ¿sí? De la fe, de saber que podemos vivir esa paz, que no está a kilómetros luz de nosotros. Necesitamos ir a que nuestra fe sea, que nuestra paz vaya acompañada de esa fe, sabiendo que podemos vivir la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no podemos comprender, pero que sabemos que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Bueno, pues a nombre de Cúspide deseo que estos últimos días del año 2020 sean de gran bendición para ti y sobre todo que el año 2021 sea de gran paz, de grandes bendiciones para tu vida y para todo lo que hagas. Que el propósito por el cual ha sido diseñado se cumpla. Que así sea. Muchas gracias. 2020 fue un año de situaciones difíciles para unos, pero de emprendimientos para otros. Aprendimos que la comodidad a la que nos habituamos fácilmente no nos sirve de nada, que lo que creemos tener no nos pertenece y por lo tanto es temporal. Por consiguiente, lo que no pudimos terminar en el 2020, que sea un propósito para el 2021. Nuestro propósito de vida no tiene calendario. Nuestra vida es corta. No te detengas, sigue adelante. Este es el deseo sincero de Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Estás escuchando Busco en Ti Radio. Donde estás no es el final. Bueno, Angélica, muchas gracias. Gracias por esa reflexión del día de hoy, que de verdad es muy llamativa y yo creo que tenemos que enfocarnos más en lo que realmente estamos viviendo, en lo que nosotros necesitamos, en esa convivencia que estamos teniendo con nosotros mismos. Porque si no podemos tener una convivencia con nosotros mismos, realmente va a ser un poco más complicado tener una convivencia con los demás. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, no vamos a poder aceptar a los demás. Sí, eso es muy importante. Y bueno, para todos nuestros oyentes, como decía Angélica, esperamos que ese 2021 esté lleno de lo que realmente dejaste de hacer por alguna circunstancia. Y lo que hayamos dejado de hacer no significa que lo hayamos perdido. Tenemos más oportunidad para hacerlo, es un tiempo más, así que lo único que tenemos que hacer es vivirlo y sobre todo vivir este presente, que es lo único realmente que tenemos y es lo único que nos queda. Así es que muchas gracias para todos y bueno, nos veremos en el próximo segmento.